Imaginad por un segundo una frontera, pero no una línea trazada con tinta en un mapa, ¿vale? Sino una marcada a fuego, acero y una incertidumbre total. La Edad Media no era precisamente una época de quietud y desde luego no lo era en la península ibérica. Hablamos de una realidad brutal, un choque gigantesco entre civilizaciones donde tu libertad pendía literalmente de un hilo finísimo. Caer prisionero era casi siempre el fin de tu existencia tal y como la conocías. Bienvenidos a este análisis histórico. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias de heroísmo y sacrificio más increíbles y a la vez más olvidadas, la de San Pedro Nolasco y cómo fundó la Orden de la Merced. Y os aseguro que esto trasciende la simple caridad, es una auténtica epopeya sobre cómo garantizar la supervivencia de toda una cultura. Pero bueno, antes de viajar en el tiempo hasta el mismísimo corazón del siglo XIII, os pido un favor rapidísimo. Dadle al botón de me gusta, dejadme por aquí abajo un comentario con vuestras impresiones o debates, compartid este análisis y por supuesto activad la campanita. Así nos aseguráis que esta historia monumental llegue a mucha más gente dispuesta a explorar nuestro pasado con el rigor y la profundidad que se merece. ¡Vamos a ello! Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender esta historia tan profunda sobre identidad y sacrificio, vamos a estructurar el análisis a través de 4 enfoques. Primero, el contexto de la frontera. Segundo, la geopolítica y la resistencia. Tercero, la metafísica del héroe. Y cuarto, el derecho a la libertad. 1. El contexto de la frontera. A ver, muchas veces nos intentan vender este mito de una España medieval pacífica, ¿verdad? Como si fuera una especie de paraíso de coexistencia inalterable. Pero nada más lejos de la realidad. La Reconquista era otra historia totalmente distinta. El avance islámico y las constantes razias dejaban pueblos enteros arrasados, llevándose a miles de almas cautivas para venderlas como esclavos. En medio de este terror constante, la caridad cristiana no podía limitarse a quedarse rezando a salvo en un monasterio, que va. Exigía cruzar la línea del frente, defender visceralmente quiénes éramos, nuestra identidad hispánica, y adentrarse en las mismísimas entrañas del territorio enemigo. Y es aquí donde surge una idea absolutamente deslumbrante: el rescate de cautivos. Para que os hagáis una idea de la magnitud de esto en aquella época, un solo rescate podía costar lo equivalente al salario de toda la vida de un campesino. Toda su vida. Así que no estamos hablando de coger la espada para ganar tierras o colgarse medallas personales. Se trataba de conseguir fondos de donde fuera, organizar expediciones peligrosísimas y comprar físicamente la libertad de esos cristianos que lo habían perdido absolutamente todo. Era básicamente la nobleza y la caballería puestas al servicio absoluto de los más humildes, de los olvidados, jugándose el cuello por quitarle las cadenas a un compatriota. 2. Geopolítica y resistencia nacional. Y esto ilustra de manera brillante una de las estrategias menos comentadas, pero más alucinantes de la época. Nolasco funda la orden en 1218. Fijaos, los estados cristianos estaban militar y económicamente fritos tras siglos de guerra ininterrumpida. Era imposible que rescataran a todos sus prisioneros. Ante esta parálisis institucional, ¿qué hace Nolasco? Pues crea en la práctica una inmensa red civil de rescate. Es una auténtica insubordinación contra el destino. Cuando la lógica dictaba que esos prisioneros estaban perdidos para siempre, a punto de ser asimilados o destruidos, la Orden de la Merced levanta una estructura capaz de mover recursos a una escala sin precedentes para traerlos de vuelta. Y claro, al conseguir traer a esta gente de vuelta a casa, Nolasco y sus mercenarios no solo hacían una obra de caridad, estaban ejecutando una defensa férrea de nuestra identidad nacional e hispánica. Estaban blindando un acervo religioso amenazado y sobre todo manteniendo a la gente unida, garantizando la cohesión social. Imaginaos a un rescatado volviendo a su aldea. Era la prueba viviente de que su pueblo no le dejaba tirado. Fue una jugada geopolítica maestra. Frente a esa táctica de desgaste del enemigo, de ir vaciando demográficamente la frontera con cautiverios masivos, la respuesta de la Merced fue la acción directa, asegurando que todo ese tejido social no colapsara por pura desesperanza. 3. La metafísica del héroe. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es simplemente este número, el 4. Veréis, en la tradición monástica y religiosa normalmente siempre se habla de 3 votos fundamentales, ¿no? Pero la Orden de la Merced metió aquí un elemento totalmente disruptivo, algo con un peso filosófico tan incalculable que cambió para siempre el significado de la palabra sacrificio. Hablo del famosísimo, temido y reverenciado cuarto voto. Como la mayoría de los frailes, los mercedarios hacían sus votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Hasta ahí, normal. Pero a estos se sumaba el cuarto voto, también conocido como el voto de redención o voto de sangre.
Y ojo con las implicaciones de esto, porque eran absolutas. Esto dictaba que si un fraile llegaba a las horribles mazmorras de Argel o de Túnez para rescatar un cautivo y resulta que el dinero no era suficiente o se había agotado, el fraile tenía el imperativo heroico de quedarse él mismo físicamente como rehén. Literalmente, coger los grilletes, entrar en la celda y decirle al prisionero que volviera a su hogar, entregando su propia libertad e incluso su vida a cambio de la de un perfecto desconocido. Pensadlo bien, esto no es solo un acto de valentía, es el heroísmo llevado a sus últimas consecuencias metafísicas. 4. El derecho a la libertad. Entonces, el punto crucial aquí es entender este principio. La redención de cautivos es el antecedente más noble de la protección de la libertad individual en toda la historia española. Fijaos, en un mundo donde la esclavitud era una institución global totalmente aceptada por las leyes de la época, los mercedarios establecieron un principio radical. La libertad de un individuo, por muy humilde que fuera, tenía un valor infinito. Ese esfuerzo monumental de cruzar el mar, negociar tratados de liberación y, en última instancia, ofrecer tu propio cuerpo a cambio, es el pilar sobre el que se fundamenta nuestra idea de la libertad individual. El derecho no nació solo en aburridos tratados académicos, nació del barro, de la sangre y del sacrificio enorme de quienes se negaron rotundamente a aceptar que un ser humano fuera reducido a simple mercancía. El valor del sacrificio. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto y cómo construye un mosaico perfecto donde todas las piezas encajan. Una tradición forjada a fuego puro en la frontera, una geopolítica que defendía la cohesión de todo un pueblo frente a la asimilación, la metafísica brutal del cuarto voto y ese inmenso legado de libertad que todo ello dejó a la posteridad. Y esto nos lleva a una pregunta que sinceramente sigue resonando a través de los siglos. ¿Cuál es el verdadero peso metafísico de la libertad para aquellos dispuestos a entregar la propia solo para salvar a un absoluto desconocido? Os dejo esta reflexión sobre la mesa, sobre el precio incalculable de lo que somos y de lo que verdaderamente estamos dispuestos a dar. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido Pedro Nolasco.